saludar a dos también amigos de la casa, a dos investigadores, periodistas, expertos, que creo que me tienen que responder una pregunta que me viene sonando mucho en los últimos días. Primero, antes de entrarle al tema en sí, le agradezco a Guadalupe Correa, profesora universitaria, escritora, investigadora, autora, que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Vicente? Muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Y saludo nuevamente al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía y miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Vicente. Espero que me escuches. Sí, saludos te escuchamos. cordiales. Gusto en compartir mesa otra vez con Guadalupe Correa. Saludos, Guadalupe. Igualmente, igualmente. Déjenme preguntar para empezar. Con todo este ruido, con todo este escándalo sobre escándalo que busca desgastar, esta campaña que busca desgastar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no están los intereses de las grandes empresas por el tema de la reforma eléctrica, Guadalupe, doctor Ángel Valderas Puga? Porque me pareciera que nos estamos perdiendo el verdadero meollo del asunto, lo de fondo. Yo pregunto, ¿no ven ustedes a los grandes intereses detrás de este ruido de que si la casa en Houston, de que si el hijo, que si el presidente? ¿Cómo ven, Guadalupe? Absolutamente. Creo que estamos en un momento histórico en el país y definitivamente pareciera ser que hay una campaña orquestada, bien financiada, bien coordinada entre pues ciertos grupos de interés que todos van juntos luchando por el mismo interés y que al final obviamente tienen el respaldo de diferentes maneras. Escuché el programa, bueno, el segmento pasado de Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de los miembros de su consejo consultivo, directivo y de las alianzas que ha tenido esta ONG, no solamente de su financiamiento por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Sino también de sus alianzas y de su participación en ciertos procesos políticos, ¿no? No estamos muy lejos de decir que, bueno, están atendiendo a intereses tanto de otras naciones, porque realmente vamos a ver esto, ¿no? Todos estos grupos responden a los intereses empresariales mexicanos. Los intereses empresariales mexicanos crean sus ONGs, y además de todo, pues financian ciertas campañas en redes sociales. Lo hemos visto con la cuestión de Loret, con la cuestión de los hijos del presidente, y en este momento se está discutiendo algo fundamental. Y bueno, también quiero decir qué tan fundamental es, porque en todo este espacio de Todos Somos Loret y una serie de cuestiones sin sentido, y sin censura, porque deberían estar censuradas algunas de estas cuestiones, por diferentes, no por la libertad de expresión, pero digo, estos actos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la aprobación de la reforma del 2013? Y esto es muy importante. Hay alegatos, hay declaraciones de un expresidente, entre todas ellas, de un expresidente de Petróleos Mexicanos, que argumenta en una negociación para traerlo a México y reducir la condena. Estoy hablando de Emilio Lozoya Austin, de supuestamente que hubo sobornos a legisladores para que apoyaran de manera más satisfactoria, porque muchos de ellos llevan a votar a favor, pero no era muy difícil, como él es muy difícil al presidente, lograr esta mayoría. Entonces, hay alegatos muy delicados y tan delicados, porque lo que está ahorita en juego es el sector eléctrico en México. Y de hecho, de esto hemos hablado mucho. Creo que Ángel ha hablado muchísimo con muchos datos técnicos y bueno, y la cuestión social, la cuestión de los beneficios que se le ha dado a estas empresas también se ha tocado. Pero aquí hay algo todavía de mucho más fondo. Y tiene que ver con Ricky Riquín Canallín, con Ricardo Anaya, que un día me habló, que un día dijo que yo decía fregaderas. Pues las fregaderas se dicen en otro espacio. El señor, cada vez que tiene una intervención, habla de la necesidad de generar las energías renovables,
cuando él y todos estos otros actores apoyaron al sector de las no renovables, del gas y el petróleo, como muchas empresas a las cuales representan. El día de hoy, les voy a comentar esto porque es muy importante y va vinculado a lo que quiero decir de Ricky Riquín Canallín o Ricardo Anaya, más bien, Ricardo Anaya alias Ricky Riquín Canallín. Es algo importante porque si la reforma energética del año 2013 se aprobó con actos de corrupción y sobornos, no a una o dos personas, que quizás fuera un caso aparte, sino si se prueba, si la Fiscalía puede llegar a probar, si de acuerdo a lo que dijo Lozoya podemos ver un patrón de otorgamiento de sobornos, o sea, actos de corrupción para avanzar una iniciativa que además de todo benefició intereses transnacionales de intereses transnacionales en el sector de la energía en general, no solamente el sector eléctrico, pero aquí estamos hablando de la energía en general. Si esto pasó, yo creo que deberíamos iniciar una discusión con relación a toda la reforma del 2013, porque sería inválida. Y deberíamos de discutirla esto de una forma mucho más seria. Creo que primero tiene que avanzar la reforma al sector eléctrico, pero no podemos perder de vista lo que sucedió. El día de hoy aparece una noticia en la revista Proceso que a mí me llamó mucho la atención. Aquí dice que el señor empleado de la empresa transnacional Shell de México, Alberto de la Fuente, dice lo siguiente. En el marco de medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático, porque ahora todos los grandes capitalistas como la familia Rockefeller o Shell mismo, que se dedicaba al gas y el petróleo, pero ahora están muy consternados por las energías limpias. La energía de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedaría muy chico a la economía mexicana. Con unos zapatos que aprietan no podemos caminar hacia el futuro. Y entonces él sigue avanzando esta idea de que México no va a poder cumplir con los acuerdos internacionales de dar energías limpias. ¿Y quién está planteando eso? Las mismas empresas que van a recibir subsidios en Estados Unidos con su marco del Build Back Better o el nuevo Acuerdo Verde. ¿Cómo es posible que Shell, cómo es posible que todas las empresas de la familia Rockefeller que vendió Exxon y que ahora se dedica a producir energía eólica o energía solar, ahora estén hablando de energías limpias, cuando no son tan limpias y cuando de aquí a varios años para poder hacer esta transformación? Ellos van a avanzar y van a dejar a la región y a los países desarrollados mucho más dependientes que antes. Entonces, no solamente estamos hablando de la reforma al sector eléctrico y los dimes y diretes. ¿Por qué crees que son los dimes y diretes? ¿Por qué están teniendo una campaña aparentemente tan efectiva, pero sí que hace mucho ruido, sí que llama mucho a la opinión pública? Porque detrás de lo que está sucediendo, detrás de la no aparición de Ricardo Anaya, cuando tenía que presentarse el día de ayer y ahorita es prófugo de la justicia, existe todo un andamiaje de intereses que si se pueden probar, que si se pueden develar, nos pueden inclusive hacer cuestionar de manera fundamental la reforma energética del año 2013 y quizás reformarla, renegociarla o cancelarla en su totalidad. Hasta ahí podemos llegar y es algo muy importante considerar. Claro, yo soy muy mal pensado, ya me conoces, Ángel, pero yo decía, cuando estamos conociendo a muchos que están detrás de bambalinas, cuando están exhibiendo a muchos de estos personajes con intereses en empresas extranjeras, cuando se exhibe al Diablo Fernández, al dueño de FEMSA, y esto de que los Oxxo no pagan lo que paga una familia de trabajadores de a pie en México, ¡pum! El escándalo, como para desviar la atención. Así lo entiendo yo. Te escucho con tus opiniones, con tus reflexiones, Ángel. Vicente, ¿te acuerdas de mi amigo José Luis Ruiz, oaxaqueño, avecindado en Querétaro, compañero politólogo, Universidad Autónoma de Querétaro? Y lo que comenté una vez en tu programa, los patos están sacando las cabezas, el Parlamento abierto, el debate sobre el sector energético nacional en estos momentos ha obligado a muchos patitos a sacar su cabecita. Lo dijiste muy bien, tras bambalinas, operando por detrás,
operando a través de ejercicios fachada, operando por medio de sus peones, porque eso es lo que son, peones. Y hoy en día tienen que dar la cara. Basta que veamos quiénes han ido al Parlamento abierto a hablar en contra de una iniciativa nacionalista del sector eléctrico. Bueno, pues yo ya te había comentado, por ejemplo, que es sorprendente, y yo creo que hay que repetirlo varias veces, Vicente, de dos ejemplos, ¿no? Uno, por un lado, tenemos a la AME, Asociación Mexicana de Energía. Mexicana de Energía, constituida por 17 empresas, de las cuales 15 son extranjeras. De mexicana esa asociación tiene lo que yo tengo de chino mandarín. Nada. De esas 17 empresas quedan 2 mexicanas, Grupo México, que es la primera noticia que yo sepa, que se dedica al sector eléctrico, no lo sabía. Sé que está en minería, sé que tiene algunos negocios en petróleo e infraestructura. Pero se dedica a envenenar ríos como el río Sonora en el norte, ese tipo de cosas. Y luego no quiere pagar. Pero son muy ecologistas, Vicente. Envenenan ríos, no se hacen cargo, como la transnacional española Repsol en Perú, son igualitos. Envenenan, contaminan, atacan al ambiente por sus fines de lucro, pero hoy en día nos resultan ecologistas. Bueno, de esas empresas de la AME, resulta ser que 4 son españolas, 4 son norteamericanas, 2 son británicas, una es coreana, una es francesa, una es italiana. Qué chulada de organización mexicana. Y en su portal señalan que tienen capacidad instalada de más de 25,000 megavatios. Bueno, la única mexicana, que se llama EVM, tiene una capacidad instalada de mugrosos 100 megavatios, de 25,440. Es decir, Vicente, Guadalupe, un triste 0.04%. 0.04%. Y hoy Carlos Fernández Vega, en la jornada de hoy, en su columna México S.A., pues nos da otro dato de otra de estas pseudoorganizaciones, cuyos comités directivos pues están dominados por empresas extranjeras. Entonces resulta ser que en el Parlamento abierto, ayer se presenta Alberto de la Fuente, presidente del CEEG, que sería el Consejo de Ejecutivo de Empresas Globales. Ahora sí, como dices tú, Vicente, válgame la fregada. Empresas globales mexicanas, y cuando empiezas a leer, resulta ser que Alberto de la Fuente es director general de Shell. Y luego aparece la vicepresidenta, que es de Visa México. Como vicepresidenta está la directora general de AT&T, que es ni más ni menos que Mónica Aspe, que es sobrina o hija de aquel famoso Pedro Aspe Armella, así, neoliberales de cepa. Y luego aparece ni más ni menos que British Petroleum, General Motors, Honeywell, Manpower, Nestlé, PepsiCo. O sea, digo, ni la burla perdonan estos consejos de empresas globales, man, que nada tienen que ver con México. Recordemos que British Petroleum se habría ido a la quiebra si el gobierno de Estados Unidos le exige pagar la indemnización
por el gran desastre ecológico en las costas de Nueva Orleans. British Petroleum se hubiera ido a la quiebra si lo hubieran obligado a pagar el desastre que hizo. Entonces, con Guadalupe, lo que hemos venido comentando, lo que comentamos el martes pasado, es una soberana vacilada. Pero regreso a mi amigo José Luis Ruiz. Ahí están los patos, los patitos, las patitas que sacaron la cabeza y hoy nos vienen a hablar, vienen a pontificar desde una serie de empresas fachada que pareciera ser que no, wow, son los non plus ultra. Mira, hoy en la mañana, por ejemplo, estuvo Sergio Sugasti de una empresa que se llama Sugastec Wind Energy. Yo jamás la había oído hablar. Sugastec Wind Energy. Y lo presentaron en su currículum como empresa líder en proyectos eólicos. Por favor, la energía eólica comienza a desarrollarse para generar energía eléctrica ya de manera masiva en 1983 en Dinamarca. Estamos hablando de hace 37 años, Vicente. Y salen estas empresas que nunca nadie jamás ha oído hablar y se presentan como líderes. Mira, si esta empresa que está en Puebla, que forma parte del clúster energético de Puebla, fuera realmente una empresa líder, ya la estuviéramos viendo vendiéndole aerogeneradores e instalando parques eólicos en Canadá, en Estados Unidos, en Timbuktu, en el Reino Unido, en Noruega, en Dinamarca. Pero mira, yo creo que en su casa lo conocen. ¿Qué sucede en realidad con estas empresas? Pues es igualito que este Consejo de Empresas Globales o que esta Asociación Mexicana de Energía. Mandan a sus empleados a dar la cara, a que ellos sean los que van a defender los intereses extranjeros. Y termino este comentario para no acaparar el tiempo. Mira, en el mismo portal de la AME, tanto que pontifican que ellos están por las energías limpias, sus propios datos los contradicen. En ese portal se señala que Iberdrola tiene 24 plantas de generación de energía eléctrica, de las cuales 2/3 partes no son ni eólica ni fotovoltaica. O sea, de 24, tiene 6 eólicas, 2 fotovoltaicas, pero ¿qué crees? Tiene 16 de ciclo combinado. Y en ese mismo portal, cuando vamos a ver a Mitsui, que está también ahí, pues resulta ser que son 5 plantas de ciclo combinado. 0 eólicas, 0 fotovoltaicas. Luego, la transnacional española Naturgy. Bueno, pues ellos tienen 4 centrales eléctricas de ciclo combinado. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ahí mismo aparece Saabi Energy, que aparecía con bandera de mexicana y que la vendieron a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el esquema para estas pseudoempresas mexicanas, fachada, en realidad consiste en cabildear, en obtener contratos, no tienen la capacidad técnica de llevarlos a cabo, no invierten en ciencia y tecnología, no invierten en paneles fotovoltaicos propios, no invierten en aerogeneradores propios, y entonces, pasado un tiempo, entregan esas plantas de esas empresas fachadas a sus verdaderos dueños, que desde el principio eran los dueños. Y así Saabi terminó en manos de una empresa norteamericana porque simplemente la vendieron. Así de sencillo. Entonces, ese es ¿cómo se llama? El esquema que hacen para que estas empresas aparentemente mexicanas, en realidad, como comentaste al inicio, pues están sirviendo intereses extranjeros.
Y si tú sirves a intereses extranjeros, eres traidor a la patria. Aquí en China y en Estados Unidos y en Alemania, el que sirve intereses extranjeros es traidor a la patria. Muy bien, y bueno, déjenme preguntarles, por cierto, le voy adelantando que en unos minutos se enlazará con nosotros el maestro Daniel Marmolejo, productor de Guerra Híbrida, para hablar de esto que todo parece ser la intentona más importante del golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que estamos viendo hoy en día. Guadalupe Correa, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera la necesidad de una pausa, no de un rompimiento de relaciones, no de una ruptura con el pueblo español, sino una pausa para que no sigan abusando empresas de nuestro país, que ya no es tierra de conquista, te lo digo, España, para que lo entiendas Estados Unidos, lo entiendas Canadá, lo entiendan todos. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? Bueno, Vicente, es muy importante que nosotros sepamos leer, porque en estas guerras híbridas, estas guerras de quinta generación, esta utilización de cualquier enunciado por parte del presidente, y bueno, en realidad, en general, así se hace en las redes sociales, ¿no? Pero en este caso sí parece haber una estrategia para que cada una de las palabras y las frases del presidente sean magnificadas, malinterpretadas y además, pues relacionadas con esta idea del autoritarismo, del totalitarismo, de la salida de este gran proyecto global, ¿no? De la globalización. Ya no vamos a ser parte del mundo porque tenemos un líder autoritario y quizás hasta totalitario. Me llama mucho la atención, y ahorita vuelvo a la cuestión de España, me llama mucho la atención, y creo que ya lo hablaste y ya lo hablaron en este foro, estos índices, ¿no? Estos indicadores de la revista The Economist. La revista The Economist, que tiene uno de sus grandes dueños, ¿no? La familia Rothschild. Entonces, eso que también tienen muchísimos capitales dentro de estos fondos de inversión. Mucho de lo que dijo Ángel Valderas y de las empresas que menciona como parte de de estos miembros de estas grandes asociaciones, por ejemplo, el grupo PepsiCo, ¿no? Como yo también lo he dicho en otras ocasiones, que aparentemente se promueve el libre mercado hasta la competencia de las empresas. Entonces tenemos más empresas que nos van a dejar dar mejores servicios, como las empresas españolas, y finalmente lo único que hacen es saquear porque ni siquiera estamos hablando de una estructura de libre competencia, ¿no? Sino de donde se compite y se bajan los precios, sino de una estructura oligopólica. Estoy hablando del caso de Iberdrola o Repsol. En el caso de Iberdrola en particular, los dueños más importantes son grandes fondos de inversión, como The Vanguard Group o BlackRock. Y entonces aquí tenemos una estructura netamente oligopólica que domina muchísimos sistemas y también industrias, no solamente la industria de la energía, también de la alimentación, la industria de diferentes productos de las aerolíneas y todo esto. Y por eso vemos que hay una cerrazón de filas. ¿Qué pasa con el tema de España? El tema de España es un tema simbólico. Creo que el enunciado del presidente no tiene nada que ver con los hermanos, con un país, con su gente, que no estuvieron en este momento, ¿no? Que de la era colonial. Pero sí es un enunciado que quiere decir, bueno, el gobierno español creo que también tendría que, de alguna forma, no meter las manos, no participar, porque los gobiernos de otros países representan los intereses de sus empresas, muchas veces porque quieren y otras porque en casi todos los países del mundo quien pone al presidente son las grandes empresas. Los presidentes no son los garantes de la soberanía como tiene que ser, ¿no? El Estado no es garante de la soberanía. En realidad, atrás de esto hay poderes fácticos, poderes más importantes que son las empresas. Pero de alguna forma, está diciendo, no nos está gustando cómo las empresas en México están extrayendo los recursos y además se participó y participaron con sus cabilderos para hacer lo que ahora es la reforma energética del año 2007, en la parte de electricidad,
Ustedes, los españoles, se beneficiaron como nadie. ¿Quiénes fueron sus cabilderos? ¿Por qué se operó de esta forma? ¿Y por qué ustedes fueron dentro de los grupos empresariales los que más se beneficiaron? ¿Que ustedes tuvieron una mayor relación con el expresidente de México, con su secretaria de Energía, Georgina Kessel, que ahora es miembro de la Junta Directiva de Iberdrola, y el expresidente Felipe Calderón, que fue miembro de la Junta Directiva de Avangrid, una de las filiales de Iberdrola? En realidad pareciera ser que las compañías mexicanas, que las compañías españolas ganaron, Repsol, Iberdrola, ganaron muchísimo espacio en estos años. Es realmente llamar la atención y decirle al gobierno quizás, no te metas. No sé si es decirle a España para decirle a Estados Unidos, no te metas. Creo que puede tener varios objetivos este tipo de lenguaje figurado, este tipo de enunciados. ¿Ustedes creen realmente que el presidente va a declararle una guerra a España o va a cortar relaciones diplomáticas con España? Es simplemente un símbolo. Así es López Obrador, o por lo menos yo así he visto que se desenvuelve en la esfera pública. Y es importante lo que dice. O sea, dice, ustedes tienen que aceptar finalmente el resultado de lo que la gente en México quiera, de los legisladores que están representando a la mayoría de la gente. Y aquí es muy importante, porque parece ser que la gente que está representado por sus legisladores quiere una reforma al sector eléctrico. Y si los representantes no apoyan al pueblo y de alguna forma atienden a estas prácticas de cabildeo, que tiene que ver con, no sé, porque como aquí no está bien regulado estas prácticas, que también va a haber sobornos por parte de las empresas, no sabemos. O sea, no sabemos, pero si no están representando a la mayoría de los que votaron por ellos, pues muy probablemente la gente va a salir a las calles a no votar por ellos, a no reelegirlos. Esto es un momento muy importante donde lo que quiere el pueblo de México, que es la reforma al sector eléctrico, se tiene que dar. Porque lo que hicieron estos legisladores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la aprobación de la reforma al sector eléctrico, a la reforma al sector energético en general, en 2013, fue un verdadero atraco a la nación y un avance de los intereses de los grandes capitales, principalmente de los españoles, que ya con ciertos decretos, que ya con las concesiones que le estaban dando mano a mano con Pemex, cuando Pemex se estaba debilitando, porque los burócratas mexicanos no estaban queriendo ver lo que estaba pasando en el territorio nacional cuando empezó el huachicoleo, cuando se magnificó de una forma exponencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque recordemos que los directores de Pemex tenían, como nos dijo muy bien la autora del Cartel Negro, Ana Lilia Pérez, que ellos tenían el conocimiento de cuánta gasolina salía, y ellos no quisieron hacer nada, ¿no? Que hay que preguntarle a Jesús Reyes Heroles, que también cabildea o de alguna forma hace intermediación entre las empresas del sector energético a través de su consultoría GEA-ISA, que ahora es Energía, un señor que fue el embajador de México en Estados Unidos y después fue el director de Petróleos Mexicanos y después, utilizando estas puertas revolventes, fue consultor y ahora habla en foros en Houston. Es bien interesante cómo funciona también este tipo de argumentaciones en Houston, quienes apoyan a los cabilderos que avanzan los intereses de las empresas transnacionales, ¿no? Muchos de estas voces que ahorita están en contra de la reforma al sector eléctrico porque es sucia, porque no promueve la competencia, porque México no puede con el costo, porque las empresas transnacionales los pueden hacer mejor porque es competencia. Pues en primer lugar no es competencia, es un oligopolio y quizás una especie de duopolio porque tenemos estos grandes fondos de inversión. Y por el otro lado, pues se facilitó, ¿no? ¿A través de quién? De empresarios mexicanos, porque los empresarios mexicanos siempre han estado detrás de esto. Claro, definitivamente. Guadalupe Correa, sé que tienes que literalmente salir corriendo para llegar a otras cosas que tienes en tu agenda. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te lea, querida Guadalupe?
Claro que sí, voy a escribir este lunes mi columna y un artículo, simplemente pues repitiendo y dejando por escrito ya lo mucho que he dicho, lo que lo he repetido, pero no todas las personas tienen la oportunidad a veces o el interés o el tiempo para escuchar esto. Y bueno, mi cuenta de Twitter es arroba @gcorreacabrera, y es un placer estar contigo, estar con Ángel Valderas en estos espacios, porque creo que de alguna forma tenemos que contrarrestar estas noticias falsas, esta infodemia muy bien organizada, muy bien aceitada y muy bien financiada por todos estos intereses. Me pueden seguir, hago algunos comentarios y bueno, me refiero también a los comentarios de otras personas y veo que hay, tanto en redes sociales como en la calle, un grito porque se devuelva al pueblo lo que se le robó y que no se le siga robando. Y definitivamente estoy totalmente de acuerdo con Ángel Valderas de que el dicho de presidente sobre los traidores a la patria y es totalmente cierto, ¿no? Yo agregaría la palabra mercenario, porque el mercenario es parte de un ejército que opera para otro país, para otra nación, para un ejército, eres parte de un ejército extranjero estando dentro de tu propio territorio. Entonces, mercenarios y traidores a la patria es este grupo que estamos viendo que está operando por sus intereses, porque también reciben algunos de ellos intereses y además avanzan sus propios negocios en este esquema en el cual se protege a las empresas transnacionales. Muchas gracias. Guadalupe Correa, muchas gracias, te mandamos un abrazo y vamos a cerrar con el maestro Ángel Valderas Puga para darle cierre pues a este tema. El presidente pide una pausa, más no una ruptura, y cómo le han dado lecturas, análisis a estos dichos del presidente. Yo lo pongo muy fácil: déjense de estar robando, déjense de corruptelas, no importa quién sea. Y eso creo que con eso ha sido muy congruente el presidente Andrés Manuel López Obrador, doctor Ángel Valderas Puga. Mira, Vicente, creo que Guadalupe lo dijo muy bien. Señaló que diga lo que diga nuestro presidente, lo van a tergiversar, quedan mal, hacen finta que no manejan el lenguaje. Y entonces cualquier cosa que dicen tergiversan. Hacen un escándalo por la palabra pausa. Pausa de por sí significa algo temporal y quieren plantearlo como un escándalo internacional, cuando en realidad lo que estamos viendo pues es que siguen defendiendo estos intereses extranjeros. Mira, de lo que señaló Guadalupe y de lo que se ha discutido en los parlamentos abiertos, mira, yo creo que tenemos que dejar muy claro que nos quieren espantar todos estos peones. Mira, son peones y son títeres en el sentido literal del término, no despectivo, no. Son títeres, porque así se les dice, con un ventrílocuo que habla a partir de ellos. Entonces ellos van, paran la cara, seguramente les escriben sus ponencias, les dicen lo que tienen que decir y van y se paran a repetir como periquitos lo que sus verdaderos patrones les están diciendo. Y entonces nos quieren espantar con un disque monopolio estatal de Comisión Federal de Electricidad, que hay que recordarles a estos señores que de 1960 al año 2000, en 40 años, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro fueron los que electrificaron este país. Llevaron la electrificación del 45% de la población al 95% de la población en 40 años. Fueron empresas públicas, no privadas. Pero no se espantan del oligopolio que controla la energía eléctrica en España, que son 3 empresas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, de la cual Iberdrola y Naturgy operan en México y que controlan el 90% del mercado eléctrico español.
eso no les espanta. O sea, no, lo dijo muy bien Guadalupe, es un oligopolio. Creas una serie de empresas enanitas, chiquititas, múltiples, cientos, que luego van a desaparecer o que les vas a dejar un 1% del mercado para que ellos controlen. Bueno, y como ya sé que se nos echó el tiempo encima y que me vas a preguntar, entonces dame chance de hacer mi comercial de los martes, porque ya ves que estoy a cargo de la serie La Luz de la Reforma, entonces quiero compartirles la pantalla. Muchísimas gracias. Este jueves tenemos entrevista con dirigentes del SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores de la Electricidad de la República Mexicana, que no es el ESME, es el sindicato de CFE. Vamos a tener a 2 dirigentes, un miembro del CEN, este jueves de 8 a 9 de la noche. Y el otro comercial, Vicente, pues es que yo estando a cargo de esta serie, ya tenemos a disposición en morenflix.mx, en la sección de videos, los videos de La Luz de la Reforma. Es una invitación para todos los que siguen en Sin Censura, es un esfuerzo de divulgación que yo estoy coordinando, que me dio el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la tarea de diseccionar la reforma, y estamos invitando desde abogados a sindicalistas. Va a estar Guadalupe Correa, no esta semana, la que sigue. Vamos a llevar a alguien de la Asociación de Usuarios, etcétera, ¿no? Y mis redes sociales, Ángel Valderas, me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter, me encuentran en YouTube, siempre como Ángel Valderas. Ahorita las he descuidado un poco, Vicente, porque pues me están invitando de muchos lados de la República. Acabo de estar el fin de semana en San Luis Potosí, en Guadalajara. Mañana viajo al estado de Hidalgo. El fin de semana voy a estar en Huauchinango, Puebla, y posteriormente en Tlaxcala. Luego voy a Michoacán, luego voy al Estado de México, luego voy a estar en Guanajuato, luego regreso a Puebla. Ando de pata de perro, Vicente, entonces ando de aquí para allá. Pues ahora sí que duermo en mi casa 4 días a la semana y 3 días estoy durmiendo fuera. Muy interesante porque pues estoy apoyando esfuerzos de representantes populares, de organizaciones sociales, de organizaciones empresariales a las que no les fue nada bien con el neoliberalismo. Y como siempre, como cuando teníamos las transmisiones los domingos, Vicente, es elevar la calidad del debate. Creo que Sin Censura es uno de los medios que está tratando de elevar la calidad del debate. Y bueno, yo mañana tengo un programa en televisión, todos los miércoles vamos a tocar el tema de Loret de Mola, los chayotes, los 30. A ver, ya cierro con esto. Yo mañana voy a abrir mi programa de televisión en TVWAC. Todos somos Loret. No, yo no gano 35 millones de pesos. Yo no hago montajes con Genaro García Luna preso por narco en los Estados Unidos. No todos somos Loret, Vicente. Definitivamente. Muchas gracias por el espacio. Nos veremos aquí el próximo martes. Como siempre, ya ves, siguiendo tus transmisiones. Claro que sí, doctor. Te mando un abrazote. Cuídate mucho y estamos a la orden. Gracias por lo que estás haciendo para informar a la gente de a pie. Y claro que nosotros ofrecemos también esta plataforma para que te expreses. Gracias al doctor Ángel Valderas Puga, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita
para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.